Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Diamante Albi Celeste, programa número 43. No sé quién usaría la 43. Vamos a ver si Juli Fieger, mi amigo, colega y compañero que está acompañándome hoy en día, como siempre, se acuerda de algún atleta, algún personaje que use esa 43. ¿Qué hace, Juli? ¿Qué haces, Mati? Placer enorme, como siempre, este programa 43. Pasamos con el 42 de Jackie Robinson, donde estaba a ver, es muchísimo hablar de nuestro Jackie Robinson, pero tuvimos una entrevista con Pichu Talevi, donde la pasamos tremendamente bien, y nos contó un montón de su vida, la verdad, el Pichu. En este programa ahora el 43 tendré que estar pensando, ¿no? Porque me parece que lo podría dar vuelta a la inversa, y si mal no recuerdo, seguro nuestro amigazo Alex Mata, que sin él no estaremos presentes como siempre, a quien le mandamos un abrazo, y a toda la gente de Umesport. Al revés era Big Papi, ¿no? Me parece, ¿no? David Ortiz me parece que tenía 34 y ya la tiene colgada y no la puede usar nadie más en los Medias Rojas de Boston. Habría que darle la vuelta, pero me parece 43, Mati, no se me ocurre nadie en la mente, y hasta de ningún deporte, ¿eh? ¿No? Que donde vos digas, el 43 es este gran número de alguien. Tal cual, exactamente. Sí, se me ocurren muchos de los Yankees. Saben todos A que ver. yo soy de los Yankees. Por ejemplo, la número 2, la de Jeter, muy sencillo, esa es la más reciente. De todas tenemos la 3 de Baby Ruth, la 4 de Lou Gehrig, la 7 de Mickey Mantle. La 11 me parece que era Joe DiMaggio, ¿no? Y sí, la 41, Creo que sí. Mariano Rivera, ¿no? O la 42, no, la 42, Mariano Rivera. 42, Fue 42. el último en usarla. Pero bueno, hay un montón de números por ahí dando vueltas. Juli, ¿qué te parece si Sí. decimos la palabra mágica para el programa de hoy y arrancamos con todo Diamante Albiceleste? Playboy. Y ahora sí, arrancamos con todo un programa distinto porque hoy no tenemos entrevistado. Vamos a estar a full con mucha información. Ha pasado muchas cosas este último fin de semana, sobre todo en lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana, que tuvo acción en diferentes áreas. Y hoy mismo, hoy lunes, hay acción en Estadio Nacional con un encuentro femenino. También hubo definiciones en la Liga Argentina de Béisbol, con algunos clasificados ya para la serie final. Pero como siempre vamos a arrancar con lo que tiene que ver con el área metropolitana, Juli, porque este último viernes hubo un encuentro de UFEDEM, ¿no? Es así, contame un poco cómo nació esta idea y qué pasó. Bueno, de parte de la Liga Metropolitana siempre estaban acá autorizados, por lo menos desde el segundo año que se hace, porque son los segundos Juegos UFEDEM. Como se revisaron en muchos calendarios que seguramente estuvieron pasando por redes, UFEDEM realizó el segundo encuentro, lo que sería una especie de segunda Olimpiada de toda la Unión, es Unión de Federaciones Metropolitanas de todos los deportes, Claro. ¿no? Está claro, como para reducir las siglas. Y es impresionante la cantidad de deportes que estaban embarcados en estos juegos, que estaban caracterizados que eran solamente este fin de semana. Era a partir del viernes, el sábado y terminando el domingo. Pero deportes de todos lados. Pasaba de handball, pasaba el fútbol, y todos los deportes que se le ocurriesen a cualquiera estaban ahí en estos segundos juegos, obviamente, de UFEDEM. Por nombrar algunos, también el básquet, también el hockey, y otras disciplinas, atletismo, karate, judo, y moviéndose un poco el freestyle, por ejemplo. Claro. Por otros lados también, como por ejemplo el fútbol sobre silla a motor, Mirá. físico-culturismo. Estábamos hablando de un montón de cosas. Netball, que cada vez se hace un poquito más popular, Más fuerte. y se divide en un montón de lados, Mati. En el Senado era uno de los lados principales, ¿no? Donde se desarrollaban estos juegos, que son una vez por año, viernes, sábado y domingo. En el Parque Indoamericano, donde últimamente por suerte estamos teniendo como béisbol la capacidad de poder estar ahí y estar presente en un lugar muy importante para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló en una sola jornada el béisbol, Mati, y fue obviamente de parte de la Liga Metropolitana de Béisbol el encargado de lo que se desarrolló este viernes, así que prácticamente
una por gusto y ganas y otra por obligación, desarrollar los juegos UFEDEM, porque uno sabe cómo es el tema político también, ¿no? Dentro de Claro. todo. Y hay que mezclar las dos cosas. Hay que mezclar la competitividad porque se eligió la categoría U13 para desarrollar estos juegos UFEDEM, Ujú. y también la parte política porque siempre hay que estar presente más con la unión de las federaciones metropolitanas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es así? Sí, sí, así es muy importante desde el punto de vista de que somos un deporte que no es un deporte masivo. Entonces, la unión de todas las federaciones que están dentro del mismo rango de esto de poca masividad, ¿sí? Veámoslo desde ese Exacto. punto. La unión de estas federaciones metropolitanas, deportivas metropolitanas, potencia a cada una de las disciplinas, y obviamente un encuentro de estas características llama la atención y llega a muchos otros lugares que tal vez de forma individual no logran tener el mismo objetivo. Exactamente. Y el béisbol llevó una categoría y se eligió, la Liga Metropolitana termina eligiendo la categoría U13, donde además de que son los más chicos y tal vez los más atractivos para verlos jugar con la masividad que puede llevar no solamente los chicos, sino los padres, es la categoría donde más participantes hay y más equipos hay representados en la Liga Metropolitana, donde por suerte, Mati, fueron 11 equipos en total que jugaron 3 juegos todos a lo largo de la tarde. Los clubes presentes, porque había que nombrar, tenemos que nombrarlos a todos: Daom, lógicamente, Dorrego, Ferro. Vélez llevó 2 equipos, como siempre estoy habituado, el Vélez blanco y el Vélez azul. Vélez Azul, claro. La federación, como siempre, sí, el Nichia, como siempre, hace muchos años que tiene esta categoría de chicos. Bajo Belgrano es una gran novedad, Mati, porque te digo que están haciéndose, como lo conocemos de la 3, Claro. lo pasaron a tener en un grupo de chicos. Y fueron 10 chicos, pero ya tienen un equipo y dijeron que van a sumarse para el U13 el año que viene en la Liga Metropolitana, así que todos demasiado contentos. La Plata, Lanús, históricos, y Uh-huh. lógicamente también aparecía el Club Júpiter, si es que no me olvido de ningún otro, me parece que el único nombre, no, sí, nombre a Ferro, me parece, sí. Uh-huh. Sí, Así que Ferro esos también. eran Sí. las 10 instituciones, Uh-huh. exacto, 9 instituciones, 10 equipos, porque recordamos que hubo 2 equipos de Vélez, que tiene muchísimos chicos de U13 que jugaron en este encuentro, donde hubo premiación y hubo una competitividad muy interesante, Mati, y la verdad que hubo muy buenos encuentros. Eran a jugarse más cortos, 1 hora y media o 4 innings, como siempre los chicos juegan con límite de carrera. 4, para el que no conoce, nunca vio U13 o lo que son los infantiles, 4 carreras cambio. Hasta el tercer inning, el cuarto inning es libre para que tener la posibilidad de poder remontar el encuentro, y se dio una convocatoria de que se puedan lanzar solamente 70 lanzamientos o 5 innings en el día los pitchers, y los catchers no pueden pasar los 8 innings, ¿no? También hay que cuidar a Claro. los chicos en ese sentido. Claro, tal cual. Bueno, son reglas habituales de categorías menores, que en la metro es normal que se utilicen para este tipo de encuentros. Por ahí a algunos les llama un poco la atención. Básicamente, para los que no están muy habituados al tema, es para cuidarle los brazos a los chicos y que no lo pongan a lanzar eh, todo el día al mismo jugador. Claro, Algunos entrenadores consideran que no pasa nada, es chico, puede lanzar, pero después siempre hay alguna molestia en el brazo, y es por eso que se toman este tipo de reglas. Es para cuidarle los brazos a los chicos, que no se lesionen, porque como consecuencia de una lesión, muchas veces aparece el miedo en los niños y después no quieren continuar jugando. Es lógico. Así es lógico, que claro. por eso se juega de esta manera. Igual, a nivel internacional, en campeonatos mundiales de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, hay límites de lanzamientos, así que no es un invento de Argentina. Exactamente. Vamos a lo que es lo más importante, y tal vez el espectador se pregunta: ¿cómo fueron los resultados? ¿Quién terminó? ¿Qué club terminó por encima de quién? Bueno, se jugó así, eran los 10 equipos, iban a jugar mínimo 2 partidos cada uno,
y después se iba a hacer una tabla general de esos equipos, el primero iba a ir contra el segundo, el tercero contra el cuarto, y se iba a definir todo en un tercer partido. Por ejemplo, Club Nietzsche, a que tuve la suerte de seguirle todos los encuentros como anotador en este caso, ganó en los primeros 2 partidos, pero al tener la mayor cantidad de carreras en contra, terminó peleando por el quinto puesto. Es decir, ganó todo y peleaba por el quinto. Bueno, porque justamente se había dado la casualidad de que otros equipos también habían ganado sus 2 juegos. Por ejemplo, el primero de todos fue Dahón, que le ganó a Dorrego 12-0. Después Ferro venció a Vélez Blanco 13-0 también. Nietzsche 11-8 venció a Bajo Belgrano. Después tuvimos el encuentro con la victoria de Lanús sobre La Plata sin que le hagan carreras por 10-0. Dahón volvió a ganarle a Júpiter, en este caso 10-0, y con esa posibilidad se había ganado un lugar en la final. Vélez Azul le ganó a Bajo Belgrano por 8-3. Nietzsche le ganó a Vélez Blanco 11-1. Después Lanús volvió a vencer a Dorrego, en este caso, y terminó consagrándose también como uno de los finalistas porque solamente le habían hecho una carrerita nomás. Ya estaban estipulados todos los cruces, obviamente de antemano. Ferro ganándole 6-5 en lo que fue el último juego de la ronda regular a La Plata, se aseguró un lugar por el tercer puesto finalmente. La Plata terminó peleando por el sexto puesto. Después fueron más los equipos que estuvieron abajo. Júpiter, por ejemplo, tuvo que enfrentar al final a Bajo Belgrano, en un juego donde terminó ganando Júpiter 8-3. Esto, si mal no recuerdo, era por el séptimo puesto. Dahón en la final le ganó a Lanús 8-1 y se consagró campeón. Quedó primero del torneo. Ferro venció a uno de los Vélez, a Vélez de Azul, si mal no recuerdo. Está Simón Erusalinski. En el tercer puesto le ganó 11-0. Y unas cositas más tenemos, Mati. Dale, después de la tanda seguimos hablando de los juegos supremos. Chau, volvemos. Una entrada aquí en Diamante Albiceleste. Juli, te habían quedado algunas cositas de los juegos supremos del último viernes. Sí, lo último para comentar, así vamos a pasar ya a otros temas. Todos recibieron, lógicamente, sus diplomas de participación de los Juegos FEN. Todos los chicos se fueron con algo. Las posiciones finales fueron Dahón, que se quedó con las medallas de oro. Los Leones de Lanús con la medalla de plata. Ferro con la medalla de bronce. Vélez Azul quedó cuarto. Asociación Japonesa de la Plata quinto. Sexto Nietzsche. Séptimo Júpiter. Octavo Bajo Belgrano. Noveno Vélez Blanco. Y quedó décimo finalmente Parque Dorrego. En el medio, Mati, 2 exhibiciones. Uno de fastball, donde un profe había llevado algo muy interesante, que era una especie como si fuese de arco, pero que tenía una especie de vibración si era la pelota, en el momento entraba obviamente en la zona de strike, y vibraba como si fuese un juego. Me pareció pero muy interesante, con algunas otras reglas más. Tendremos que estar hablando con el profe Duarte, que se terminó haciendo esta exhibición más que interesante, que algún día seguramente lo hablaremos. El otro que también hizo exhibición de una alternativa de béisbol es nuestro gran amigo el mono Víctor Aramayo, que estuvo ahí, como siempre, dando una exhibición de lo que es el béisbol 5 después de los primeros juegos de los chicos. Reunió mientras quedaban libres, los equipos que quedaban libres, que vengan y que jueguen, vamos a jugar béisbol 5, chicos, les dijo, y fueron todos. Cada vez que quedaban libres algunos chicos, siempre estaba esa pequeña canchita que el mono Gramayo hace con el tremendamente entretenido béisbol 5 que tenemos. ¿Viste que los chicos les gustaba esta nueva modalidad de béisbol? Sí, se entretenían, la verdad que se entretenían. Tenés diversidad en todos los chicos, pero la verdad que, por ejemplo, los primeros eran los que eran Dorrego y Júpiter, que me parece que habían quedado libres en los primeros encuentros. La verdad que estaban ahí jugando y se notaba que estaban contentos. Era una dinámica de béisbol, se la pasaban corriendo, una pelota chiquitita, la tiraban para un lado, la buscaban para el otro. La verdad que estaba más que interesante. Como siempre decimos, en espacios reducidos, en escuelas, se juega muy fácil, muy dinámico, muy rápido. Va a ser algo muy interesante para traer a los chicos después al béisbol. Bien, y ya para cerrar, la sana costumbre de Dahón U13 campeón. Exactamente. Dahón U13 campeón, como sucedió en la Liga Metropolitana, ¿no? Terminó coronándose el equipo que la verdad que llevó muchísimos chicos, los hace rotar, aparte tiene un equipo más que interesante en U13,
posiciones terminaron siendo muy similares al U13 de la Liga Metropolitana. Tal vez hay algunas diferencias todavía entre algunos clubes y otros en esta categoría tan importante para el béisbol, cosa que tal vez tendrá que ver de qué modo, de qué formato se puede ayudar para emparejar un poco las cosas, ¿no? Me parece que eso es el trabajo futuro para la Liga Metropolitana y ver de qué modo también puede tener más juegos los chicos, ¿no? Me parece que hubo 3 juegos en una sola tarde para todos los chicos para todos los chicos de todos los clubes en una sola tarde, y me parece que, si mal no recuerdo, habían tenido 9 partidos de toda la fecha, en todo un torneo. Creo que esto lo charlábamos mucho otros años también, ¿no, Mati? Sí, habría que rever este tipo de alternativas, porque claramente, bueno, el caso de Down, vos me decías, los chicos rotaban permanentemente, tal vez en un juego regular de la liga no jueguen todos, pero no es algo que sucede desde este año en la Liga Metropolitana post pandemia, no. Esto es algo histórico, que los chicos juegan poco. Nada, como por consecuencia de muchas veces logística, otras veces de la cantidad de chicos que tienen jugando los equipos. Pero bueno, alguna vuelta hay que encontrarle para que puedan competir un poco más, tener un par de turnos de sálvate más, un par de innings pichando ahí y defendiendo, ¿no? Sí, fundamental. Fundamental que tomen cada vez más turnos los chicos y jueguen cada vez más. Mientras más encuentros se desarrollen así, la verdad que es siempre bárbaro y entretenido. Me acuerdo que otros años hubo la idea, ¿no?, de proyectar encuentros dependiendo de la logística, ¿no? Tal vez hacer un encuentro en La Plata con los más cercanos a La Plata, otros en el estadio, otros más en la cercanía de la ciudad de Buenos Aires o en zona norte. Me había gustado, me había interesado mucho esa idea, particularmente a mí, porque podían jugar 2 o 3 juegos, lo mismo, en un solo día, y si tenías 2 encuentros, 3 encuentros por fines de semana, por mes, ya tenías 9 juegos de los chicos. Era un montón, tal vez en un mes equiparar todo lo que podían hacer en un año. Así es. Pero bueno, Juli, Sí. un éxito los Juegos UFEN. Seguramente el próximo año continuará la relación entre la Metro y la Unión de Federaciones Deportivas Metropolitanas, y habrá otro encuentro similar. Ahora, si querés, vayamos un poco a lo que es la actividad de las Copas Ciudad de Buenos Aires 2021. En su mayoría ya tenemos los campeones, la mayoría de los campeones, pero en el día de ayer, domingo, se jugaron las semifinales del top 6. Exactamente, Mati. Las semifinales del top 6, donde ya tenemos definido todo, porque podría haber sido a 3 juegos, por ejemplo, porque se iba a hacer a 3 juegos, y nadie de los que quedaron tercero y cuarto en la clasificación logró retar a los 2 equipos de arriba a un tercer y decisivo juego. Finalmente terminó quedando Vélez en el Estadio Nacional, donde el juego se decidió un doble juego a 9 innings para acelerar el calendario. 12-4 la victoria en el primer juego de Vélez sobre Lanús, y en el segundo ya 17-7, volviendo a demostrar a Vélez que tiene bates que son tremendos, del 1 al 9. La verdad que siempre, no es casualidad que todo el tiempo Vélez, si le das un margen de error o le das una posibilidad, Vélez te va a aniquilar en los juegos y te los gana por diferencia y no tiene problema. Es la mentalidad de este equipo de Vélez, que va a buscar volver a consagrarse con otro título de top 6. La verdad que por lo menos de los últimos, o sea, mejor ofensivamente, mejor en picheo, y creo que en los últimos años ha sido el que más se destacó, ¿no, Mati? Sí, así es. ¿Estuviste en el estadio vos? No, Ahí, estuve en tocaste de Dao. oído. ¿Estuviste en Dao? Porque bueno, Toqué de oído. antes de pasar a Dao, me dijeron que, hablando con los chicos de Vélez, que Rodrigo Mera tuvo una gran actuación el día de ayer ante Lanús. Y bueno, vamos primero a Dao y Ferro, y después quisiera que charlemos de un concepto con respecto a estos dobles juegos. Pero bueno, vamos a Dao. Y entre paréntesis, qué calor. Uf, tremendo. Tremendo calor. 34 grados tocó. Era una cosa que no se podía creer. Y algunos pobres en Daum, ya que estamos hablando, el catcher Lobo, por ejemplo, se cachó
no llegó a completar el segundo juego, porque ya cuando había una diferencia de 8-0, hubo un cambio y ya entró Agus Kramer. Pero, por ejemplo, los catchers, yo imagino que no daban más, pobre, 16 innings, o tal, porque el 16 porque terminó en 7 el segundo juego de Down. 10 innings al sol, tal vez los muchachos cacheando, 6-7 innings picheando abajo del sol algunos lanzadores. Imagínate en primera base lo que fue. Pobres, la verdad que se la bancan y mucho nuestros beisbolistas. Mati, ¿crees que te cuente cómo fueron los resultados y los encuentros en Daom? Dale, me interesa. Los resultados fueron los siguientes. Daom le ganó 6-1 el primero a Ferrocarril Oeste en un juego tremendamente cerrado, donde Luis Vilches, en números, el mejor lanzador de Ferro por el que todos se la jugaron, terminaron pegando en los primeros 2 innings y Ferro nunca pudo levantar con el madero esa diferencia. Lamentablemente, para la lástima de Ferro, ¿no? Daom Claro. logró perder esos innings, nunca tuvo más como para seguir aprovechando, no pudo seguir más con el rendimiento y se mantuvo el juego 6-1. Ya en el segundo, Daom terminó ganando 10-0, amplió la diferencia ante Guido Morris, que lo mantenía 2-0 en un sexto inning que dijo no daba más, llegó muchísimos picheos Guido, 120 picheos en total terminó lanzando Guido, no pudo más en el sexto, le hicieron 6 carreras, una diferencia de 8-0, terminó siendo de nocaut Mati en el séptimo finalmente. Me imagino, porque Guido es un pitcher que nos acostumbró a que haya lanzado mucho más de 100 picheos, 120. Yo diría que es casi regular en Guido, pero la temperatura lo debe haber afectado mucho, porque suele ir un poquito más largo, mantener más el control del juego, pero claro, 34 grados, 120 picheos, llega un momento que ya no, la humanidad no rinde lo mismo, ¿no? Así que tremenda la actuación de Daom, que bueno, por lo que veo en los números, fue una victoria contundente, que si bien Juli nos decía que el primer partido fue más parejo, 6-1, ya la diferencia se hacía notar, porque bueno, el siguiente fue 10-0, o sea, en el global de los dos partidos fue 16-1 la diferencia entre Daom y Ferrocarril Oeste en el día de ayer, en la primera semifinal, en las semifinales, mejor dicho, de la Copa Ciudad de Buenos Aires 2021. Y en la otra semifinal, en la que protagonizaban Vélez y Lanús, que Juli justamente nos estaba contando de esto, el primer partido, victoria para Vélez 12-4. El segundo partido, victoria para Vélez por 17-7. Más allá del poder ofensivo de Vélez, fíjense la diferencia entre los dos mejores de la categoría top 6, como Vélez y Daom, contra tercero y cuarto del top 6. En cuanto al que en un partido, en una serie, un solo partido, 3 y 4, le pueden hacer fuerza al 1 y al 2, pero en una jornada doble, hacerle fuerza ya es mucho más difícil. Al caer en el primero, el segundo partido, ambos cayeron por diferencia de 10 en 7 entradas, y de una manera relativamente sencilla, ¿sí? Podemos llamarlo. Contra Daom Ferro, ahí dijimos que Ferro se quedó con Guido, que se cayó ahí en las últimas entradas, pero bueno, había lanzado 120 picheos, siendo uno de los ases del equipo de Caballito. Se quedó sin relevo, Daom castigó fuerte y rápido en esas últimas entradas, distinto a lo que fue en el primer partido, donde castigó al principio, en este juego castigó al final, y se llevó el encuentro por diferencia. Entonces, en un doble juego, las diferencias se hacen mucho más amplias. A lo largo del torneo regular estaba bastante parejo, los resultados no eran tan amplios, los resultados no eran tan por diferencia, se cumplían las 9 entradas en todos los partidos, salvo en algunos casos excepcionales. Pero
en una fecha, un juego, los partidos son muchos más parejos. Obviamente tienen a todos los pitchers para ese juego y es mucho más sencillo, no es tan complejo el tema de los relevos. Ahora, el doble juego, que era una situación conocida por todos, porque hasta hace un poco más de, hasta el campeonato, antes de la antes del inicio de la pandemia, todos los equipos jugaban doble juego. Entonces todos conocían cómo se debía rendir y cómo se debía usar la estrategia para este tipo de fecha. Sin embargo, parece que la pandemia los complicó a los equipos, los hizo olvidar un poquito de lo que era el doble juego, y los dos más fuertes, como Vélez y Dahón, perdón, se metieron en la final, que dará inicio el próximo fin de semana. Está previsto una serie, ahora se lo vamos a confirmar en el próximo bloque con Juli, está previsto una serie a 5 juegos, una serie distinta, no habitual en la Metro, pero estos dos equipos nos van a dar el show seguramente. Ya volvemos con más Diamante Albiceleste. En Diamante Albiceleste, y como les decía en el bloque anterior, ahora Juli nos va a confirmar, porque tiene la información ahí fresquita, de cómo va a ser la serie final de la categoría Top 6, Juli. Bueno, Mati, estuve averiguando en este lapso y le mandé un mensaje a mi amigo Emiliano Dicenta. Pensaba que era 5 yo también, ¿eh? Yo me imaginaba doble juego la próxima semana en el estadio, doble juego en Dom o viceversa, y después una linda final si había un quinto juego. Me confirmó que no, que va a ser final a 3 juegos al final, Mati. En la final, al final, van a ser 3 juegos en lugar de 5. Se esperaban 5, termina siendo 3. Calculo que la decisión será porque va a ser una semana y una semana, un juego de cada uno, y terminará principios de diciembre. Siempre el calendario apura, ¿no? En ese sentido. Ok, para. Entonces las semifinales se juegan a doble juego y la final se va a jugar a juego simple en 3 domingos distintos. Parece que sí. Esa es la idea. Lamentablemente no está armado el cronograma. Ojo, podría pasar lo siguiente. Podría pasar un doble juego en el estadio la semana que viene, que esa es otra idea, claro, porque en teoría Vélez es local, quedó primero en la ronda regular, claro. Exacto. Entonces, lo que tiene que hacer en este sentido es tener la prioridad de los 2 juegos. ¿Cómo se jugó en las semifinales? 2 juegos y 1. 2 juegos para el que venía primero. Se definía si había un empate en el que venía peor en la clasificación. Claro. Así que la otra posibilidad es doble juego el 28 de noviembre en el Estadio Nacional y un juego en Dahón si es necesario un tercer juego. Ahora, hay un tema fundamental que te voy a compilar justo con otro tema que podemos hablar de poquito. La semana que viene sí o sí tiene que jugar el U23 de Dahón con el combinado para ver. Dahón ya está clasificado. El combinado gana, clasifica como cuarto y va a ir a las semifinales del U23. ¿Cuál va a ser el pedido lógico de Dahón? Me parece, Mati, tiene 3 juegos donde tiene seguramente pitchers por todos lados. Ahora, si sería un juego y un juego, creo que puede ser algo distinto. Un doble juego y aparte un juego de 23 no va a ser algo fácil en ese sentido para Dahón, que va a tener que estar presente en todos los campos. Así que vamos a ver cómo se termina desarrollando. Yo me inclinaría, Mati, por la opción de jugar 10-30 el de U23 y hacer un juego 14-30, va a ser la final de Top 6, la primera. La segunda y la tercera se terminarán haciendo una semana y una semana. Vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? La semana que viene estaremos dando, lógicamente, la información en la semana en las redes de Diamante. Así es, quédense ahí pendientes de toda la info con respecto a la definición del top 6 en la Liga Metropolitana de Béisbol. Bueno, Juli, este lunes, hoy, ahora mismo, mientras estamos haciendo el programa, se está desarrollando un encuentro femenino. Exactamente, encuentro femenino donde van a estar prácticamente todos los equipos, casi todas las chicas que van a participar de esto. Fixture ya armado, la semana que viene vamos a estar comentando quiénes fueron las campeonas de este encuentro.
que lógicamente me dijeron que se le va a poner un nombre, se va a entregar trofeos, se va a entregar premios por estadística, va a ser algo más que interesante. Sí podemos comentar el fixture, Mati, porque va a estar una Unión con 5 equipos. Daon, que no tiene equipos, va a presentar un equipo, no tiene oficialmente equipo en la Liga Claro. Metropolitana, va a presentar uno en el encuentro. Nicha, como siempre tiene, Lanús va a unificar los 2 equipos entre azul y blanco y van a terminar jugando juntas. Vélez, como tiene equipo, va a presentar lógicamente, Júpiter y Ferro van a juntarse. Así que vamos a tener un encuentro de 5 equipos. Va a ser así, 2 juegos como siempre, cada institución tendrá, y después el primero contra el segundo, el tercero contra el cuarto. Muy parecido al formato que se jugó en el indoamericano. Así que las chicas van a tener 2 y hasta muchas, la mayoría, 3 partidos en un solo día. Lógicamente a reducir tiempo, 1 hora y media, 4 innings, a que se juegue rápido será en el Estadio Nacional. Ujú. Bueno, campo 1, campo 2 es el momento que se está desarrollando, ¿no? Así que vamos a ver cómo terminó todo esto y la semana que viene vamos a tener la información más que interesante en este encuentro femenino. Creo que es ya el segundo que se disputa en el año nuevo con un formato así como torneo. Un mini torneo, sí había Ujú. sido un encuentro, algunos tryouts, ahora formato de torneo, clubes todos contra todos. Y queda pendiente todavía también la final de la Copa Ciudad de Buenos Sí, Aires 2021 del femenino, los playoffs. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la actividad de este lunes y el domingo le vamos a estar contando toda la información al respecto, lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana. ¿Te quedó algo más de la Metro? Porque tuvo, bueno, un fin de semana de mucha actividad e información. cargadísimo, Mati, la verdad cargadísimo. No, vamos a ver la semana que viene con qué panorama nos encontramos y seguramente mínimo vamos a tener información de la primera final del top 6, de la final del femenino, del cómo se desarrolló el encuentro del día de hoy y seguramente quién si finalmente combinado llega o no a clasificar a las semifinales del U23. Todo eso fue el panorama, Mati, de la Metropolitana. Perfecto, genial, Juli. Y ahora nos tenemos que meter un poco en lo que tiene que ver con la acción del béisbol en el interior de nuestro país, porque se están definiendo los finalistas de la Liga Argentina de Béisbol. Y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hubo acción de interzonales, ¿sí? O sea, se juntaron las zonas y se disputaron tres días de competencia a full con distintos resultados, pero que de momento ha dejado a Pumas como primer finalista de la Liga Argentina de Béisbol por primera vez en su historia, este equipo de Pumas, que actualmente es liderado desde el organizativo, como general manager lo tiene a Pablo Tesouro, quien era el gerente general de la Liga Argentina de Béisbol hasta hace muy poquito. El equipo de Pumas también, del cual forma parte el presidente de la Federación Argentina de Béisbol, Rafael Salinas, se ha metido en la final por primera vez en la historia. De meterse en la final también el equipo de Falcons, que es parte de la filial, por así decirlo, de Dolphins. La final de la Liga Argentina de Béisbol se va a disputar en Córdoba, ¿sí? De clasificarse Infernales, que es el tercero en esta ronda regular, se disputará la final en la provincia de Salta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los resultados de este fin de semana largo de 3 días de competencia en la LAP. El primer día, el viernes, Águilas cayó en un partido parejísimo ante Falcons por 2-1. Infernales superó también por la mínima a Pumas por 9-8. En cuanto a lo que fue el día sábado, Pumas superó 4-1 a Águilas, Infernales cayó, fue blanqueado por Falcons por 6-0. Pumas cayó ante Infernales por 4-3 en un partido parejísimo. Y Falcons blanqueó a Águilas por 16-0. O sea, el sábado Falcons se metió bien arriba en la tabla con 2 blanqueadas absolutas, 6-0 a Infernales y 16-0 a Águilas, demostrando que el poder de Córdoba viene serio para esta temporada 2021 de la LAP.
respecto a lo que sucedió en el día de ayer domingo, en el primer partido, Pumas le ganó 6-1 a Águilas, en un partido donde Águilas tomó la delantera de arranque nomás en la primera entrada, se fue 1-0 arriba y mantuvo ese resultado hasta la cuarta entrada. Hasta la quinta entrada, momento en el que Pumas explotó ofensivamente, anotó 4 carreras, luego anotó 2 más en la sexta y se llevó el partido 6-1, un total de 8 imparables para el equipo de Pumas, 2 para Águilas, 3 errores para Pumas, pero no fueron tan influyentes en el resultado, un error para el equipo de Águilas. Entre los más destacados por el lado de Pumas, 2 imparables en 3 turnos para Alejandro Tracert, el jardinero derecho y segunda base de este equipo, y 2 imparables en 4 turnos para Richard Porteles, que además anotó una carrerita en el partido del día domingo y remolcó 2 carreras. Sí. Un dato que te doy es que Ale Tracert, jugador muy, muy joven de U23, jugó varios partidos en el combinado y ahí pasó a Córdoba, donde ahora está todos los días en la LAB, todos los partidos que hay, juega siempre para el conjunto de Pumas. Él estaba acá y jugaba también en la en el Club Criollos acá en la Liga Metropolitana. Muy bien, ahí la info de Ale Tracet. Jefferson López fue quien se llevó, el jugador que era de Down, quien se llevó la victoria para el equipo de Pumas, con 6 entradas y 1/3 de actuación, 10 ponches, 5 base por bolas. Por el lado de Águilas, rápidamente te cuento, entre los más destacados con los 2 imparables, Juan Turlione y Eduardo González, fueron quienes conectaron de imparables únicamente, y el que anotó la carrera fue Anderson Dross, el shortstop del equipo. Lucas Rementería se llevó la derrota con 4 entradas y 1/3 lanzadas, 2 carreras permitidas, 5 imparables, 5 ponches y 3 bases por bolas. Luego lo relevó Eduardo Rojas, pero no tuvo tampoco una buena actuación. Le anotaron las otras 4 carreras del equipo de Pumas. Y por último, Falcons le ganó 9-4 a los Infernales, Infernales tomó la ventaja, iba ganando 4-1 en la cuarta entrada, 4-3 en la cuarta, pero en la octava, Falcons, que lo empató en la séptima, le anotó 5 y ya no pudo hacer nada para remontar el marcador. Destacados, Agustín Ticera 3-3 por el lado de Falcons, con 2 carreras remontadas, una anotada, un cuadrangular para él, y 2 sencillos también para Matías Robles. La victoria se la llevó Carlos Parra, que lanzó 8 entradas, 7 hits, 12 ponches para él. Por el lado de los Infernales, los más destacados, José Jerez con 2 imparables, al igual que Joiner Villalta. El que se llevó el partido perdido fue Luis González, quien lanzó 7 entradas y 2/3, 8 hits, 4 ponches, 3 bases por bolas. Nicolás Santiapichi cerró el juego, pero bueno, ya estaba todo definido por el lado de los Infernales. Esto es todo lo que tuvo que ver con la acción de la Liga Argentina de Béisbol. Nos vamos a ir a una tanda y cuando volvemos hablamos del Cali 2021 y la selección argentina U23. Ya venimos. Último bloque aquí en Diamante Albiceleste. Ya hablamos de la Metro, ya hablamos de la LAB. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con la Federación Argentina de Béisbol, porque en días nomás se va a estar desarrollando en Cali, Colombia, los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de la historia. ¿Sí? Recordemos los primeros Juegos Panamericanos adultos, 1951, aquí en Buenos Aires. Argentina participó en béisbol. En el 95, en Mar del Plata, Argentina participó en béisbol. 2019, en Lima, Argentina participó en béisbol. Y ahora, por primera vez, en Cali 2021, en los primeros Juegos Juveniles, Argentina también va a participar en béisbol. Juli, vos tenés algo de historia ahí para contarnos sobre los Juegos. Un poco para cualquiera que está distraído y no sabe, van a ser los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, Junior, muchos llaman juveniles, otros por otro lado lo vemos llamando Junior. Juegos Panamericanos, obviamente para edades que van correspondidas entre 14 y 22 años en el evento. Esto estamos hablando de que también esto va dependiendo de cada disciplina, lógicamente.
La idea era, en principio, o Cali, o Monterrey, México, o en Salvador, Santa Ana. Terminó ganando la candidatura, lógicamente, Cali, donde se va a hacer, y se iba a realizar entre junio de 2021 y septiembre de 2021. Siempre fue una gran idea en general de hacer unos Panamericanos Junior, como lo vamos a llamar en este momento. Lógicamente querían hacer hace mucho tiempo, pero estos van a ser los primeros principalmente en Cali. Se iba a hacer entre junio de 2021 y septiembre de 2021. Emergencia sanitaria, lógicamente, momento complicado de COVID, y hubo un marco en un paro nacional muy grave en Colombia, que por suerte lo pudieron superar, sin tanta información no tenemos, lógicamente, pero pudieron superar finalmente ese complicado momento, por lo menos de paro nacional, y terminó habilitándose finalmente, Mati, para ahora, 25 de noviembre, va a ser el momento en que se encienda fundamentalmente la antorcha, en donde el Estadio Olímpico va a ser el Estadio Pascual Guerrero, donde terminó declarándose como el estadio central e importante para estos Juegos Panamericanos Junior, que se van a realizar, repetimos, por primera vez. Algunos deportes los mismos que tal vez encontramos en un Panamericano. De nuestro lado, lo más importante, el béisbol, que va a hacerse en categoría U23. Finalmente se decidió 23, no U18, tema importante que lo venimos charlando en el off. Me encantaría saber tu opinión, pero para mí también yo coincido que debería ser por lo menos en categoría U18 los juegos estos. En un futuro veremos qué decide la Federación para la parte de Copave, ¿no? Que termina Claro. decidiendo, porque fueron ellos, te iba a decir la W, pero bueno, la W tanto no se mete en este sentido, y el Copave es el que termina decidiendo. De la rama femenina, lo más parecido, obviamente, el softball, donde vamos a tener representación argentina, además de todos los deportes que nosotros conocemos en los Panamericanos, estarán acá en Cali en este año. No se lo pierdan, va a ser un evento muy interesante y va a estar transmitido, si mal no recuerdo, acá por la señal de Teis Sport, que creo que tiene los derechos. Hablando un poco de Colombia, de Cali, ¿por qué Cali? Colombia viene haciendo un trabajo muy fuerte en lo que respecta a las competencias deportivas del multideporte. Para darles un dato, en la elección de Buenos Aires 2018 como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Medellín, Colombia, quedó dentro de la terna final. Obviamente terminó siendo Buenos Aires. Pero Colombia tiene intenciones de llevar adelante competencias de este marco, de esta jerarquía, y ahora no lo pudo hacer de forma olímpica, pero ahora de forma panamericana en Cali 2021. Con respecto al béisbol, la sede va a ser Barranquilla, ¿sí? Se va a estar jugando en el hermoso estadio Edgar Rentería, que se inauguró hace un par de años nomás, para la Copa Mundial U23, justamente de la misma categoría de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. La competencia va a dar inicio el 26 de noviembre. Argentina va a estar jugando a partir del 27, pero el juego inaugural será Nicaragua ante el campeón mundial de la categoría, que es nada más ni nada menos que Venezuela. Esto será, como decía, el 26 de noviembre, 10:30 horas, hora de Cali, de Colombia. Brasil va a estar jugando en segundo turno ante Cuba. Dificilísimo los grupos realmente. República Dominicana, Colombia continuarán. Y Venezuela, Cuba jugarán. Bueno, República Dominicana, Colombia, perdón, como decía, será el juego número 3 del día 26 de noviembre. Argentina hará su debut el día 27 de noviembre, o sea, estamos hablando del próximo sábado por la tarde, 15 horas, de Cali, ante la República Dominicana. En cuanto a lo que es la competencia de juegos, son dos grupos, ya lo habíamos mencionado, donde se enfrentarán todos contra todos. Primero y segundo avanzan a la serie de playoff, tercero y cuarto quedan automáticamente eliminados. Argentina va a estar jugando ante República Dominicana, ante México, y cerrará su participación el día 29 de noviembre ante Colombia.
¿sí? Por el otro lado, el otro grupo va a estar conformado con Brasil, con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba. Muy difícil lo que tiene que ver con respecto a lo deportivo, Juli, por el lado de Argentina, que justamente ayer domingo ya voló hacia la ciudad de Cali junto a buena parte de la delegación argentina que nos representará en los Juegos Panamericanos. Exactamente, sí. Me había encontrado ayer con Pablo Garí, que fue, bueno, y le mandamos un abrazo grande, que fue el que terminó comentándome que antes de ir a Dahón para ver a su ferro querido, pasó y dejó a varios chicos ahí donde estaban viendo cómo partía justamente el vuelo hacia aquel Hidalgo que va a ser histórico y esperemos que se siga repitiendo, eh, porque Argentina está en un Panamericano juvenil, un Panamericano que siempre es complicada su participación. Como vos comentabas, en mayores solamente tuvimos 3 participaciones, una sola logramos por el clasificatorio, 2 porque éramos anfitriones del evento. Y empezar a pensar de que estamos clasificados a un Panamericano juvenil de entrada, bueno, mantengamos la posibilidad de que podamos ver a estos chicos y veamos cómo empiezan a escribir un poquito la historia, porque no es nada sencillo ir a ningún evento de estos, menos a este Panamericano juvenil, porque después se va a agrandar más, sabemos cómo son estos eventos, cómo son los eventos a nivel panamericano, cómo son los eventos olímpicos, y lo más complicado va a ser después encontrar la vuelta para la clasificación, porque hay cada vez más países que se suman, y más en estas categorías, hay categorías tal vez chicas de U18, 23, donde hay más países competitivos que en la mayor a mi gusto. Te podés encontrar con una buena camada tal vez de Nicaragua, hasta con una buena camada de Panamá, una buena camada de, te diría, El Salvador de estos chicos. Y va a ser es cada vez más difícil de encontrar, porque camadas de estas edades ya cuando pasan a mayores terminan mezclándose con los veteranos que ya están y que están manteniendo un buen nivel, y en general siempre son los mismos países los que dominan. Pero cuando son camadas más chicas, está todo mucho más parejo. Así que disfrutemos estos juegos que tienen los chicos que nos van a representar. Recordemos que Argentina clasificó gracias a su 7º lugar en el mundial de Honduras y El Salvador, Honduras y Nicaragua hace 2 años atrás, antes de la pandemia. Argentina le ganó a Brasil ese 7º lugar. Luego Brasil finalmente clasificó a Cali por la baja de algún país, pero Argentina lo hizo por mérito deportivo absoluto. Así que se va a estar enfrentando a rivales muy fuertes. No se han informado todavía los rosters de Colombia, perdón, de México ni de República Dominicana, pero sabemos que Colombia lleva varios de sus atletas que han participado en el último Mundial U23 y algún que otro lanzador que ha llegado a lanzar en AAA. ¿Sí? Estamos hablando de estar ahí a un pasito de las grandes ligas. O sea, Argentina se va a estar enfrentando a un nivel altísimo de béisbol el próximo fin de semana, sábado, domingo y lunes. Va a estar jugando Argentina. De ganar 1 o 2 partidos, avanzará a la serie de las finales, Juli. Exactamente, Mati. Bueno, a disfrutar de los chicos no es un evento fácil, los países con los que nos enfrentamos son tremendos, y a no volverse locos y tal vez en 1, 2 o 3 entradas los juegos están resueltos, los niveles, hay una gran diferencia momentáneamente, son solo 8 países de todo el conjunto panamericano que van a estar acá en Lima, muy acostumbrado a lo que fue toda la espera, ¿no? Al Panamericano de Lima, así que Cali, aparte prácticamente las mismas letras, y son 4 letras. Así que nada, a disfrutar de estos chicos, que después vamos a ver si termina desarrollándose, que cambia de U23 a U18, veremos cómo termina siendo lo que imponga Copave en ese momento, pero será para hablar en otro momento seguramente, porque esto será para futuro, porque se va a hacer una segunda, una tercera y una cuarta edición. Esto, yo no tengo duda, va a quedar en el tiempo. Cada 4 años quedará en el tiempo seguro. Para cerrar ya, recordamos el roster de Argentina: infields Nicolás Alvarado, Pedro Figueras, Nicolás Barrientos, Juan Cruz Martín, Alejo Schulze y Matías Pérez. Lanzadores: Juan Cruz Aló, Leonel Centeno, Franco Villasanti, Tomás Cuenca, Fernando Flores, Ignacio Vázquez, Bruno Tartaglia, Ricardo Fernández y Juan Elorza.
Catchers, Tomás Brezán, Franco Salinas y Tomás Almaraz. Outfields, Felipe Britos, Bautista Ramón, Martín Cruz y Santiago Granados. Los liderados por Gabriel Sanzó, Federico Bisbal y Eduardo Capdevila, junto al jefe de equipo Rafael Salinas. Vamos a hacer cerramos ya lo que es Cali, pero hacemos una suerte de link en cuanto a lo global que se está volviendo el deporte en todo el mundo, ¿no? Bueno, que Argentina haya estado en un juego panamericano adulto y ahora está en un juego panamericano juniors, no es de todos los días, tampoco es de todos los días que tantos premios de grandes ligas se le hayan otorgado a jugadores que no sean nacidos y criados en los Estados Unidos. Rápidamente, le podemos decir que Shohei Ohtani fue el MVP absoluto de la Liga Americana, nacido en Japón. Randy Arozarena, rookie de la Liga Americana, nacido en Cuba. Ian Hendricks, nacido en Australia, relevista del año en la Liga Americana. Dave Kepler, ganador del Manager del Año en la Liga Nacional, fue manager de Israel años atrás. La verdad que el béisbol cada vez está abriendo más las fronteras y cada vez más esperanzas de que algún argentino llegue a lo más alto y que Argentina se mantenga en los primeros lugares a nivel mundial, Juli. Sí, esto tal vez años atrás no era muy visto, no era muy esperado, tenías que ver algunas, sí, como siempre, tal vez algún dominicano que ganaba algún premio grande, porque es sin dudas el país que más cercano está y de más gran nivel de béisbol tiene en relación a lo que es a nivel panamericano, y linkeando con lo que es Estados Unidos, por ejemplo, el Hank Aaron a Vladi Guerrero Jr., pero la expansión que se ha logrado en el béisbol a nivel mundial es impresionante y se ve a grandes ligas también. Nelson Cruz, otro jugador también, otro dominicano, termina ganando, por ejemplo, el premio Roberto Clemente, empezando a ver en todos lados, de a poquito, expansión hacia, obviamente, América Latina y América del Sur. Así es, Juli, nos tenemos que ir. Nos vamos, Mati. Será en el próximo programa, el 44. Dale, te mando un gran abrazo a vos, un abrazo también a Alex Mata, un feliz cumpleaños a Carlos Rey y que tengan una muy buena semana de béisbol todos. Chau.